Ministerio Gracia y Cruz presenta Pensando las Escrituras. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. La obra de Cristo es perfecta. La obra de Cristo es perfecta. La obra de Cristo no tiene ningún punto de comparación con algo que nosotros pudiésemos hacer. Hemos entendido a través del tiempo, siendo enseñados en el Evangelio, estando expuestos permanentemente a la revelación del Evangelio, de que la revelación es Dios manifestándose, Dios revelándose, Dios dándose a conocer. El hombre no tiene cómo, por sus propios medios, acceder a la gloria de Dios, porque está separado de la gloria de Dios. Adán, nuestra cabeza federal, a través de su pecado, ingresó a este mundo el pecado, ingresó a este mundo la muerte espiritual. La muerte espiritual pasó a todos los hombres y por esta razón todos los hombres pecaron. Eso dice Romanos 5:12. Los hombres hoy día se encuentran totalmente separados de Dios. El hombre no se encuentra en un estado de justicia. El hombre no tiene justicia propia. El hombre no tiene justicia inherente a sí mismo. Vamos a entender justicia como rectitud. No existe hombre recto delante de Dios. Podrás conducirte bien de alguna forma en términos de moralidad. Podrás conducirte de alguna forma recta, correcta frente a los que te conocen. Pero delante de Dios tú no eres recto, tú no eres justo. No existe un solo hombre que pueda vivir a la altura y en los estándares de rectitud y de justicia que Dios demanda. En la cruz, Cristo logró satisfacer las altas demandas de justicia del Dios vivo. Vivió una vida perfecta, vivió una vida santa, pura, recta, una vida sin pecado, sin maldad, sin engaño, no hizo nada indebido, no hizo nada que avergonzara a su Padre. Al contrario, su vida, desde Belén hasta la cruz, fue totalmente un ejemplo de vida, un modelo perfecto de vida. De hecho, para poder acusarle, buscaban con qué argumentar, buscaban qué elementos tener en su contra. Y la Biblia, los evangelios nos muestran que no encontraban cómo inculparlo. Por lo tanto, le hicieron un juicio falso. Un juicio totalmente falso, un juicio totalmente fuera de las normas jurídicas de la época. Buscaron testigos falsos y estos se contradecían entre sí. Cristo llega como un cordero perfecto a la cruz, a morir una muerte perfecta después de haber vivido una vida perfecta. Él y nadie más que Él podía ser la ofrenda perfecta para toda la eternidad. Y en la perfección de la naturaleza y el carácter de esta ofrenda y de este sacrificio, se presenta un sumo sacerdote perfecto también, que es Cristo mismo. Cristo es el Cordero perfecto y Cristo es el sumo sacerdote perfecto. Se presentan delante del altar perfecto en el cielo y Él presenta un sacrificio perfecto y una ofrenda perfecta. Y esta perfección del sacrificio de Cristo hace que Dios en Cristo justifique a todos los que creen en Él y reconcilie por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario a todos aquellos que se declaran mendigos espiritualmente, pobres en espíritu, a todos aquellos que dicen: yo estoy en una bancarrota espiritual completa. Por mí mismo no puedo acercarme a Dios, no tengo cómo acercarme a Dios, no puedo ir a Dios. Necesito creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es necesario que aquel que ha oído el Evangelio entonces pueda homologar, pueda decir aquello que Dios dice de él. Y esto será imposible que el hombre arrogante, soberbio, que cree que por sí solo puede ir a Dios, sería imposible que este hombre arrogante diga: yo necesito a Cristo. Entonces es el Evangelio que viene, corre los velos de tinieblas que el hombre tiene en su entendimiento, alumbra los ojos de su entendimiento, provee de todos los recursos del reino de Dios para que este hombre pueda homologar según el Evangelio y pueda decir: Señor, te necesito. Estoy muerto espiritualmente, estoy separado de ti, estoy bajo la ira de Dios, estoy bajo el juicio de Dios.
estoy condenado a las llamas eternas y no tengo ninguna opción de vida. Y además tú, Señor, no estás en ninguna obligación de salvarme ni de amarme. Entiendo que me amaste de pura gracia por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y yo ahora me arrepiento con todo mi corazón y quiero creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Yo quiero que me acompañes. Todo esto que he dicho lo vamos a centrar en 2 versículos en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículos 9 y 10. Leo la versión de las Américas y después la contraponemos con la versión Reina Valera. Dice: entonces, mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, allá en la cruz del Calvario, seremos salvos de la ira de Dios, porque todo hombre está bajo la ira de Dios por medio de Él, por medio de Cristo y por medio de la muerte de Cristo. Porque si cuando éramos enemigos, porque todo hombre que está en tinieblas, dice la Biblia que es un enemigo de Dios, está en total enemistad con Dios, no quiere hacer la voluntad de Dios y tampoco puede. Fuimos reconciliados con Dios, fuimos cambiados de estado en nuestra hostilidad y en nuestra enemistad con Dios a una relación de paz y de amistad. Eso significa reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, sin la muerte de Cristo no hay reconciliación. Sin la muerte de Cristo ningún hombre puede ser amigo de Dios. Mucho más, habiendo ocurrido estas 2 cosas, habiendo sido justificados y habiendo sido reconciliados, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso dice el texto. La frase, pues mucho más, indica que lo que viene ahora, que lo que viene a continuación, es mucho más abrumador, es mucho más significativo, es mucho más cuantioso, es mucho más determinante en la vida del cristiano, es mucho más significativo y admirable que lo que acabamos de decir, porque dice: entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, la justificación es la declaración que Dios hace del hombre injusto, del hombre que no es recto, del hombre que no tiene justicia propia en él. Dios a todo hombre que ha oído el Evangelio y por medio de la fe cree que Cristo murió en su lugar y que aplacó la ira de Dios y que la ira de Dios estaba para ti y para mí. Todo hombre que cree esto, Dios lo declara justo y Dios lo hace justo en Cristo Jesús. Dios lo declara recto y Dios lo capacita en la sobrenaturalidad del Espíritu Santo habitando dentro de él ahora para que viva en rectitud y de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es ser justificado. Por eso el texto dice que entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. Esto es por medio de Cristo. Debido a que ahora estamos identificados con Cristo y hemos sido adoptados como hijos de Dios a través de Él y hemos dejado de ser hijos de ira, porque yo quiero que usted me acompañe al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 3. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, está hablando de toda la raza humana, hijos de ira, lo mismo que los demás. Es lo mismo que decir, la expresión hijos de ira es lo mismo que decir que toda la raza humana se encuentra bajo la ira de Dios. Y eso es lo que nos está planteando el texto, que hemos sido justificados por su sangre. Habiendo ocurrido esto, seremos salvos de la ira de Dios. La ira de Dios ya no vendrá sobre nosotros porque la ira de Dios aplastó la carne, el cuerpo de Cristo, en la muerte vicaria que Él estaba muriendo en lugar nuestro. Verso 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios. Esto de la enemistad con Dios necesitamos conversarlo. Como parte de la obra expiatoria de Jesús, Él nos va a librar de la ira venidera. Todo hombre que experimentó con Cristo por medio de la fe la muerte en la cruz ha sido justificado. No
la ira de Dios no cayó sobre él, y la ira venidera que viene sobre la raza humana no caerá sobre él, porque el juicio y la ira de Dios que había sobre todo creyente, sobre usted y sobre mí, hermano, cayó sobre Cristo. Y esto debiese producir un profundo sentir de gratitud. Y esto debiese producir un profundo espíritu de servicio al Rey y a su iglesia. Y esto debiese producir un devoto, profundo y eterno espíritu de adoración y de exaltación a Jesús, el que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y que aplacó la ira de Dios y que impidió que esa ira venga sobre usted y que la ira venidera que viene sobre todo el mundo caiga sobre los cristianos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Por qué, dirá usted? Porque Cristo en la cruz cargó sobre él el castigo y sufrió él la ira que usted y yo merecemos. Él ya lo vivió, él ya lo experimentó. Por eso después el texto dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En otras palabras, si Dios tuvo el poder para redimirnos de un principio, si Él pudo experimentar la apolutrosis, si Él pudo realizar la apolutrosis, la redención, el rescate, el pago, la compra con su sangre, cuando usted y yo éramos enemigos, cuando usted y yo no queríamos nada, y cuando usted y yo estábamos sumidos en la letrina del pecado, encadenado eternamente al infierno, subyugados a la naturaleza pecaminosa y donde cada célula nuestra era gobernada por Satanás. Si en esa condición fuimos reconciliados, dice el texto, por la muerte de su Hijo, es tan poderosa la obra de Cristo en la cruz, es tan grande, tiene tanto poder la muerte de Cristo, porque la muerte de Cristo perfora, destruye la obra de las tinieblas en todo hombre. Amigo, tú que me estás escuchando, no importa cuán cautivo estés de las tinieblas, solo la muerte de Cristo te puede liberar. Y esa muerte de Cristo, si Cristo tuvo ese poder por medio de la muerte para redimirnos, y nos atrajo por medio de la muerte de su Hijo, nos atrajo a Él cuando éramos sus enemigos, cuánto más ahora que estamos reconciliados, ahora que hay paz entre el hombre y Dios, ahora que hay paz entre usted y Dios, ahora que Dios ya no te mira como siervo ni como enemigo, te llama amigo y te abraza sobre el pacto de la sangre de Cristo. Cuánto más ahora, querido, cuánto más Él estará dispuesto a mantenernos salvos por la vida de su Hijo. La salvación nunca estará en juego por el lado de Dios. Somos tú y yo los que debemos tener una mirada correcta frente a los textos bíblicos, un temor en nuestro corazón y estar en permanente arrepentimiento delante de Dios, porque la falta de arrepentimiento nos apartará de Dios para siempre. Cristo murió por nuestros pecados, presentes y por los que vienen, pero la falta de arrepentimiento nos puede apartar para Dios o de Dios para siempre. El efecto de esta verdad en la vida de los creyentes es que nuestro Señor no solamente nos libertó del pecado, no solamente nos libertó del juicio, sino que nos libra hoy día de la incertidumbre, de la inseguridad, de la inestabilidad. Hoy día puede un cristiano decir: por la obra de Cristo en la cruz soy salvo, porque he sido justificado, he sido reconciliado, y el mismo poder de la muerte de Cristo que me justificó, que me declaró justo y recto delante de Dios, es el mismo poder que me rescató con un precio de sangre, me sacó de allá de las tinieblas y me arrastró y me hizo amigo de Dios, y ahora yo estoy reconciliado con Dios, y ahora yo tengo paz por medio de la muerte de Cristo con Dios. El mismo poder que actúa en mi justificación, actúa en mi reconciliación, actuará en mi salvación, quitando toda duda, quitando toda incertidumbre y permitiendo que yo viva en consecuencia a esta salvación. El poder de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, garantiza tu justificación, tu reconciliación y provee todos los recursos para que tú no te apartes del Señor.
mantente arrepentido permanentemente, porque la falta de arrepentimiento nos separará de Dios para siempre. Dios bendiga tu vida.